fui uno de los que más impulsó el levantamiento de la suspensión en los centros de arbitraje del norte del país, donde se realiza mi mayor actividad arbitral. He estado insistiendo mucho para que los centros de arbitraje de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Lima también, en los centros privados, eh, empiecen a prepararse desde el día 20, empiecen a prepararse para levantar la suspensión de las actuaciones arbitrales. Porque si no se levantan en el día 30, en el día 45, en el día 50, en el día 60 o en el día 90, no podemos estar parados en la actividad importante de la solución de las controversias. Y en ese sentido, de los diálogos que he tenido con los señores árbitros, mis coárbitros, y con el personal de los centros de arbitraje que les he mencionado, sí había una inicial resistencia a levantar la suspensión. No he conversado con representantes o abogados o procuradores, porque entiendo que eso es más una labor de los secretarios arbitrales, pero asumo yo de que de parte de unos hay una angustia de ver resueltos sus controversias, pero también de parte de otros y principalmente de las entidades, una mayor angustia por atacar y por enfrentar y atacar el problema de la pandemia, el problema sanitario, como prioridad. Y entonces también, a través de los coárbitros y de los secretarios arbitrales, percibía esa preocupación, sobre todo de las procuradurías, de no tener las herramientas necesarias, los insumos necesarios para continuar con su defensa. He percibido las angustias por esas limitaciones tecnológicas de muchas de las locales y también la preocupación de no tener acceso a los expedientes mismos. En el caso de los árbitros, en el caso de las secretarías arbitrales, no tener el expediente original, y en el caso de las partes, como contratistas y entidades públicas, el hecho de que los falsos expedientes están en manos de sus abogados o están, en el caso de las entidades, en sus oficinas de Procuraduría Pública, y en ambos casos ninguno de los dos tiene acceso a esos expedientes. Entonces, inicialmente hay una resistencia a levantar la suspensión de las actividades, pero ya la semana pasada, o sea, ya en el día 40, ahora sí ya se nota que ya esto es una aspiración de las partes, de los árbitros, de los abogados, de los peritos, de que tenemos que iniciar en algún momento y mientras más pronto sea, mejor. Es en este contexto de la semana pasada en que se conoce. Y yo creo de que es un aviso de que tenemos que ponernos ya en actividad, sea para que los centros que están más rezagados se preocupen de poner listas todas las herramientas y los mecanismos necesarios para en algún momento levantar su propia suspensión y continuar, pero también en el caso de los árbitros, prepararnos para continuar con nuestros arbitrajes en aquellos centros donde ya se levantó la suspensión. El tiempo nos dirá si efectivamente fue o no la mejor decisión de los centros de arbitraje de levantarlas o no.
Pero yo sí estoy convencido de que nosotros impulsamos y promovemos el arbitraje como mecanismos de solución idóneos, céleres, flexibles, pues este es el mejor momento de demostrar que sabemos hacer uso de ese margen de flexibilidad que nos permite cada centro, cada reglamento de centro de arbitraje, y de ser capaces de impulsar y demostrar la idoneidad del arbitraje como un mecanismo de solución de controversias. Visto esto, la gran pregunta en realidad es si los centros pueden suspender las actividades, los plazos y las actividades arbitrales. Pues fíjese que esa pregunta también me la hice al segundo día, el 17 de marzo, y me puse a revisar los reglamentos de arbitraje institucional de los centros donde arbitro. Y esta situación no está prevista en ninguno de esos reglamentos como causales de suspensión, y mucho menos está precisado quién es el competente para decidir la suspensión o no de las actividades y de los plazos. ¿Serán acaso los centros? ¿Será el Consejo Superior de Arbitraje? ¿Será la Secretaría General? ¿Será el directorio? ¿Será la institución mayor que agrupa o que promueve a los centros de arbitraje? Como por ejemplo el directorio de la Cámara de Comercio o la Junta de Accionistas de los centros de arbitraje que están organizados por sociedades anónimas. ¿O será el Tribunal Arbitral? Pues no tengo una respuesta instrumentalmente basada en la normativa. No está en los reglamentos, no está en la ley. La solución creo que viene dada por la misma urgencia de los hechos. Si nos sorprende una situación como esta de la noche a la mañana, en la que particularmente nunca había pensado, ni escuchado, ni dialogado, que se hayan presentado situaciones como estas en el pasado, y es posible que esa sea la razón de que en los centros de arbitraje institucionales no se haya previsto esto en los reglamentos. Lo tradicional desde el punto de vista de la actividad de los árbitros sería que cada tribunal arbitral decidiera si suspende o no los plazos y las actuaciones arbitrales previa o sin consulta a las partes. Hay algunas herramientas por ahí en los reglamentos que le permiten al tribunal arbitral tomar las mejores decisiones para la mejor conducción de los arbitrajes. Y la suspensión de los plazos y de las actuaciones arbitrales en una circunstancia como esta lo haría recomendable. Pero también desde el punto de vista práctico, en aquellos centros de arbitraje donde hay varios o muchos arbitrajes en trámite, imagínense las dificultades de que cada tribunal arbitral estuviera haciendo sus resoluciones o pidiéndole a las secretarías arbitrales que redacten las resoluciones de suspensión. Y el problema mayor, ¿cómo notificamos esas decisiones? Sobre todo en zonas como las que mayormente yo practico, el arbitraje, donde el paradigma todavía es el papelito. Notifícame el papelito en mi domicilio procesal real o mi domicilio procesal físico. Y entonces, como una secretaría arbitral que no puede salir del centro dependiente número de arbitrajes que tiene. Desde el punto de vista práctico, entonces, lo más viable y lo más idóneo era lo que han hecho los centros, sacar su decisión como consejo de arbitraje y colgarlo en su página web y pasarlo por correos electrónicos a las partes, a los árbitros y a los intervinientes que los tuvieran registrado. Aun cuando en algunos lugares ha habido algunas preocupaciones acerca de la validez de esas notificaciones, donde no ha habido ni actas ni reglamentos
que establezcan la validez de esas notificaciones por el solo hecho de colgarlo mediante un comunicado en el portal web de la institución arbitral o de la Cámara de Comercio. Entonces le decía que con estas ideas daba por finalizada mi intervención y quedo a su disposición para las preguntas en la etapa correspondiente.